Hola, hola, este es el Level Point y hoy les voy a mostrar mi manera de tejer un cierre. Quiero hacer mucho énfasis en esto de mi manera porque hay muchas maneras, muchas técnicas. La mía tal vez no es la más, ¿cómo decirlo?, perfecta, pero es la que yo utilizo porque es la que me queda más cómoda, es la que se me hace más rápido. Y es con la que me acostumbré, la verdad. He probado muchas otras, pero esta me parece más rápida. Así que bueno, comencemos. Vamos a necesitar el proyecto en el que quieran tejer el cierre. En mi caso, yo tengo esta cartucherita porque, como verán, estoy llena de lapiceras y cosas que tengo acá por toda la mesa que necesito guardar. Entonces tengo la cartucherita, un cierre, en mi caso va a ser este, que es de unos 20 centímetros, estaba apenas más chiquito, pero bueno, si me queda un espacio, que seguramente sí va a ser así, lo voy a cerrar y listo. Total, como es para lapiceras, tampoco necesito que sea tan grande el cierre. Y vamos a necesitar aguja. Yo les recomiendo, si tienen una chiquita, esta es de 2,5, ideal. Y si no, con la que hayan tejido. También lo pueden coser con aguja lanera. Pero tiene que ser de las que tienen punta, de las que tienen filo. No puede ser de las que son redondas, de punta redonda. Porque tienen que hacer fuerza. Si tiene filo es mucho mejor. O sea, filo. Si tiene punta es mucho mejor. Bueno, yo voy a intentar utilizar esta, que es con la que tejí el proyecto. Es una 3 milímetros. Esta viejita, no me la juzgan. Y el cierre, nada más necesitamos, y mucha fuerza. Bueno, iniciamos. Una vez medido el cierre, que ya sabemos que entra, lo que vamos a hacer es... también, si les es de utilidad, pueden poner alfileres. Yo tengo acá cerquita. No muchos, yo no suelo utilizar en realidad, pero bueno, en esta ocasión vamos a utilizar. Y el cierre se va a tejer así, dado vuelta. ¿Para qué? Para que el borde este quede en la parte de adentro. Lo sujetamos con un alfiler, si tienen, si no, realmente no es necesario, de un extremo y del otro. Agarramos hilo del mismo color, si tienen, de vuelta. Convengamos que mi cierre es celeste, no combina mucho, así que, como verán, no los voy a juzgar si ponen otro color de hilo. Cuando vayan a elegir la aguja, sí tengan en cuenta el grosor del hilo. Si es mucho más grueso el hilo que la aguja, lo van a poder hacer, pero va a ser mucho más incómodo. Mejor que utilicen una aguja más grande o más cercana al grosor del hilo. Y esto va a ser fácil. Ya lo tenemos sujetado, más o menos como va a ir. Esperen que voy a intentar acomodar esto, porque cuando les digo que tengo un lío acá en la mesa, no es mentira. Bueno, vamos a intentar hacer una línea recta. Van a ver que tiene dos posturas. De este lado lo van a ver mejor, capaz. Bueno, capaz en algún otro cierre. Depende del cierre, se nota más o menos, pero en este se ve que tiene dos costuras, dos líneas. Vamos a intentar seguir una de esas líneas, la que ustedes quieran. Yo siempre elijo la que está más lejos, la que está más lejos del cierre en sí, para que no quede tan tirante. Agarramos el hilo, hacemos el anillo deslizado, y esta es la parte de la fuerza.
Ponen ahí y hacen fuerza, literal. Esta aguja, como es más chiquita, sirve mejor para hacer esto. A ver. Si no también, bueno, por eso te digo que lo de los alfileres no es muy conveniente, porque se va a salir cada 2 minutos, pero bueno, porque tienen que hacer fuerza. Marcamos ahí, más o menos ahí. Y hacemos fuerza. Una vez que la aguja pasó el cierre, iniciamos. Elegimos según habíamos marcado el punto correspondiente. Yo creo que va a ser como por acá. Sí. Agarramos el hilo, lo pasamos por la aguja, ajustamos y pasamos el hilo por el punto. Primero por el punto. Vamos a ajustar bien. Primero por el punto. ¿Ven? Y ahora por el agujerito. Tratemos de pasarlo lo más limpio posible. Porque ven que ahí, no sé si lo ven, como que quedan rastros del mismo punto, del mismo cierre. Entonces tratemos de que pase por el agujerito lo más limpio posible, que no quede ningún hilito. Ahí va. Ahí vamos. Y así iniciamos. Y vamos a hacer esto básicamente todo lo largo del cierre. Estiramos. Elegimos el próximo punto. Yo en mi caso lo voy a hacer cada 2 o 3 puntos, para que el cierre no quede fruncido, no quede más chico. Entonces estiro bastante, no mucho igual porque tampoco queremos pasar el anillo. Y elijo el próximo punto y hago. Hacemos fuerza. Al final voy a terminar usando esta aguja. ¿Ven? Ahí hicimos 1, 2, en el tercero nos fijamos, ¿no? A ver, tratemos de que, ven, que se va frunciendo acá abajo. Tratemos de que quede lo más recto posible. Pasamos de vuelta, agarramos hilo y pasamos de vuelta por el mismo punto y por el agujerito. Y ahora este hilo lo vamos a pasar por acá. Estiramos el hilo para que la lazada se haga más larga. Y elegimos el próximo punto. Más o menos acá. Seguimos marcando, seguimos viendo que corresponda bien. Esto lo hicimos acá, 1, 2, en el tercero. Ustedes lo pueden hacer punto por punto. Va a depender también del tamaño de su cierre, del grosor del hilo. Y estiramos. Y esto es, como les digo, todo lo que vamos a ir haciendo hasta llegar al final.
Usen el cierre que tengan. Lo que yo les recomiendo es no sea un cierre reforzado, porque esos, como tienen un refuerzo en lo que es la tela, suele ser más difícil. Como les decía, hay muchas otras técnicas, desde dibujar la línea para poder seguirla y que esto se vea bien recto, hacer los agujeritos de manera anticipada, como por ejemplo, ven, yo tengo acá otra sierra, la voy a utilizar, que ya tiene los agujeritos, no sé si se nota, realizados para cuando los tenga que coser. Pero bueno, la verdad que esta es la técnica que utilizo yo, que me es mucho más, no sé si cómodo, porque hay que hacer fuerza realmente. Capaz con una aguja lanera o una aguja de cuero, eso sí sería mucho más cómodo. Porque no tendría que hacer tanta fuerza. Y se parece más a coser. En este caso, literalmente lo estamos tejiendo. Punto por punto. Siempre vayan midiendo para ver que iniciaron bien. En mi caso yo creo que no lo voy a... Bueno, no, sí lo voy a tener que achicar un poquito. Como ya les digo, yo utilizo esta técnica, pero aparte de la de las líneas también hay distintas maneras como de tejerlo. Yo elijo hacer puntos deslizados, pero hay quienes hacen puntos altos, puntos bajos. ¿Ven? Esto es lo que les digo, ahí ya no pasa tan fácil. ¿Ven? Lo que dice es la aguja, lo celeste es lo del cierre. Hay que tratar de pasar todos los hilitos. Ahí está, ¿ven? Ahí pasó limpiamente, casi, ahí está. Para que quede más prolijo, únicamente. Pero bueno, así va quedando de este lado. Ven que se va frunciendo. Eso que yo lo voy haciendo estiradito, pero bueno, se va frunciendo un poquito. Y así va quedando de este lado. Con la forma del cierre. Hermosa mi cartucherita, por cierto. Miren este punto, este bordecito divino. La tejí hace un montón esta. En cualquier momento voy a poner la guía gratis en Instagram, así que si no me siguen vayan a seguirme, así saben cómo hacerlo. Pero bueno, hacemos ahí, ¿ven? Y ahora elegimos el punto, el tercero, y vamos a pasar, a ver si acá se ve mejor, el hilo. ¿Ven? Pasa por el punto y después recién pasa por el agujerito. O sea, realmente es súper sencillo esto. Vamos a decir eso después de estar 2 horas para pasar el hilo por el agujerito. Karma. Pero bueno, yo les juro que es súper sencillo. Es cuestión de maña nomás. Cosa a tener en cuenta, si no lo van a hacer punto por punto, si lo van a hacer cada 2 o 3 puntos como estoy haciendo yo, estiren el punto, estiren la lazada para que no les quede muy fruncido, porque si no ahí sí les va a quedar muy feo. Además que cabe la posibilidad de que se les rompa el cierre. No es común que pase, pero puede pasar. Todo puede pasar en esta vida. Bueno, ya llegué al final. Como verán, quedó bastante bien. Bueno, ahora tenemos dos posibilidades. Acá cierran, cortan y cierran
y vuelven a comenzar del otro lado para seguir haciendo esta parte de acá, o hacen como hago yo, porque yo tengo un temita con cortar el hilo. Los que me siguen en Instagram ya lo saben, odio cortar el hilo, no sé por qué, lo tendría que tratar en terapia, pero bueno. Así que si son de ese team que no les gusta cortar hilo, síganme los buenos, y si no, corten su hilo y retomen del otro lado. Pero bueno, seguimos haciendo un puntito más. ¿Ven? Yo acá ya llegué a lo que sería el tope del cierre. Hacemos uno más con mucha fuerza, porque en cuanto más, ahí está, en cuanto menos cierre queda, más difícil es. Hacemos lo mismo que veníamos haciendo, pasamos el hilo por ahí, pasamos el hilo por el agujerito. En mi voz se va notando la fuerza que hago. Ahí va. Hacemos ahí. Y acá, la verdad, yo podría intentar hacer un agujerito más, pero es muy probable que se agarre con este borde y se me rompa. Vamos a girar el proyecto, abrimos el cierre, obviamente, aunque creo que si no lo hago era lo mismo, pero bueno, en mi mente era necesario, chicos, aunque no parezca que es muy tarde, ya no doy más. Y aparte de grabar este video, necesito hacer esto porque mi mesa es un desorden. Bueno, vamos a utilizar este mismo agujerito. Como tenemos el cierre abierto, si ustedes se dieron cuenta antes de que yo lo diga que no era necesario abrirlo para girar el proyecto, no me juzguen y háganlo ahora. Abrimos el cierre. Marcamos ahí. Giramos. Entramos por este mismo agujerito. Entramos por el punto. ¿Ven? Esta parte es medio que me tienen que quedar porque no se ve, pero ven, ahí está. Entramos por el punto y vamos a pasar el hilo por ahí, por el punto y por el agujerito, como veníamos haciendo. Ahí va. Y hacemos así y listo, nos quedó divinito y ya estamos listos para tejer del otro lado. Si ustedes sí cortaron el hilo, no quiero ser redundante, esa parte se la saltean, simplemente dan vuelta al proyecto, abren el cierre y retoman de este lado lo mismo que hicieron del otro. Como ven, el cierre queda dado vuelta, igual que el proyecto. Cuando giremos del proyecto, con el cierre ya tejido, la parte esta va a quedar para adelante. ¿Por qué lo hago? Porque es más cómodo tejerlo así que tejerlo cerrado. Tengan en cuenta, vamos a hacer el agujerito. Ahí va. Marcamos el hilo. Y yo lo que hice muy inteligentemente fue cortar hilo. Ya sé que lo digo tarde, pero me acabo de dar cuenta que por algo lo había cortado. Entonces voy a pasar todo el hilo por debajo. Del cierre
Y ahora agarro el hilo, ¿ven? Lo paso por el punto, lo paso por el agujerito. Si están usando una aguja más chiquita, esta es la parte en la que más se les va a complicar pasarlo, porque no es el mismo agarre de la aguja en un hilo más grande que en un hilo más chiquito, ¿ven? Que me pasó solo una parte del hilo. Ahí va. Pero con un poquito de maña todo se puede. Y repetimos. Como ven, el hilo siempre queda por debajo, por detrás. Vamos a hacer acá más o menos. Ahí va. Bueno, vamos a seguir tejiendo con normalidad como hicimos al principio, desde el otro lado hasta llegar al final del cierre. Cuando llegan al tope, yo ahí les muestro cómo continuamos, así que nos vemos del otro lado. Acá ya llegué al final, como verán me quedo igual de un lado del otro, bastante prolijo de decir, se hizo muy rápido, lo finalicé de la misma manera que les había dicho. Lo que voy a hacer ahora es asegurar el punto. Para eso voy a tejer el borde, no lo voy a tejer en el cierre. Pueden tejer con el cierre si quieren, hacer 2 puntos más o cortar ese pedacito sobrante. Yo no voy a hacer ninguna de las dos cosas. Ese tejido final lo voy a hacer con puntos bajos, como venía haciendo. Después voy a cortar el hilo y lo voy a esconder. Y cuando termino todo les muestro bien cómo quedó. Acá ya sí terminamos todo, la verdad me quedó muy lindo el cierre. O sea, para la técnica que utilicé, que no es tan perfecta, que no hay que marcar, dibujar la línea, calcular bien la distancia de los puntos y un montón de cosas más que tienen otras técnicas, me quedó muy bien. Es decir, al final no tuve que hacer ningún cierre, es decir, no tuve que achicar la bolsa, entró perfecto el cierre. Vamos a guardar todo, ordenar todo y terminamos el video por hoy.
Próximamente voy a subir la guía de la bolsita esta a Instagram, así que vayan a seguirme. Y nada, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, consulta, me la dejan en comentarios. No olviden suscribirse, porque vienen cosas lindas próximamente.